Muy buenos días. Ciudades y Transporte del Perú esta semana tiene importantes declaraciones de empresarios que denuncian posible corrupción en la SUNAR. Asimismo, las declaraciones de un conocido por muchos empresarios, el doctor Enrique Montoya. Para terminar con el comentario central a mi cargo y despedirnos con la canción completa que no se pudo pasar la semana pasada, pero ahora dedicada a otra hija que cumple años, Angelín Mayra Alexandra Torres Zulca. Vamos con la denuncia de la empresa de transporte de negociaciones Santa Anita contra elementos que, confabulados posiblemente con la SUNAR, quieren volver a hacer registros sospechosos. Nuevamente, Ciudades y Transporte del Perú, con los representantes legales de la empresa de transporte de negociaciones Santa Anita, quien vienen a denunciar actos de corrupción de un árbitro, pero con apoyo de la SUNAR. Serán ellos los que hagan la respectiva denuncia. Gracias, Hugo, gracias, Fernando, por confiar en Ciudad y Transporte del Perú para llevar adelante esta denuncia que realmente merece que ya de una vez por todas la Superintendencia Nacional de Registro Público lo resuelva. A ver, ¿cuál es tu denuncia, Hugo? Don Gregorio, el agradecimiento por el gesto que ha tenido conmigo y con la empresa de, por su medio, nuevamente hacer la denuncia que corresponde respecto a los problemas que se vienen suscitando, respecto al arbitraje que se ha inmiscuido dentro de la administración de nuestra empresa. Hace un par de meses denuncié los actos donde estaban coludidos un árbitro, estaban coludidos el señor García Trujillo y el representante de hace 4 o 5 años. Habían firmado un documento que no tiene valor legal y con ese documento, en forma confabulada, pues bien, han logrado sacar una medida cautelar donde me destituyeron del cargo. Don Gregorio, de tanta lucha, pues bien, he logrado levantar la medida cautelar conforme se le puede mostrar en el documento de registro público de SUNAR. Una medida cautelar que se levantó y lo levantó el mismo árbitro. La documentación me lo dio él, se presentó y se levantó. Lo curioso es, después de un corto tiempo ahora, el árbitro nuevamente está intentando chantajearnos y ha presentado ante registros públicos un nuevo documento, un nuevo título. El título es el 473448 de 2014. Ese título lo ha presentado el mismo árbitro prácticamente ahora como juez y parte a la vez, porque ese documento nadie lo solicitó, ni el demandante ni la empresa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? El árbitro a título personal pues ha presentado ese título. Lo curioso es también de que ese título lo presentó en agosto de este año. Ha tenido un periodo de vencimiento. El señor árbitro lo apeló, fue al tribunal, del tribunal regresó. El tribunal, al regresar del tribunal, le dan una fecha límite para poder subsanar como manda el reglamento de registro público. Para eso, el árbitro no lo subsanó en el tiempo que le había dado. La fecha máxima para poder reingresar era el 28 de octubre de 2014. Y como fecha de vencimiento le pone el día 4/11 de 2014. Cosa que al día siguiente de haber pasado el día del vencimiento, ese título debió ser tachado. Pero, curiosamente, le reitero, de que el día de ayer me acerco a la oficina de registros públicos, a la sede central, y me doy con la sorpresa de que ese título nuevamente está siendo calificado.
y todavía le ponen como fecha de final de vencimiento el 7 de enero de 2015. ¿Qué significa esto? Yo no sé si hay algo turbio, algo curioso. Yo desde ya les hago un llamado a las autoridades de la superintendencia de los registros públicos a fin de que tome cartas en el asunto ya, porque estas cosas no pueden seguir sucediendo. Además quiero también mencionar de que si un título que se ha sido presentado y está judicializado como lo está porque nosotros tenemos una demanda en el juzgado de Santa Anita, donde se ha pedido la anotación de la demanda, está en proceso. Aparte de eso, tenemos atestados donde se le ha denunciado a los actores de estos actos por delito contra la fe pública, contra el patrimonio y otros delitos que está en camino. Vamos con las declaraciones del presidente directorio de la empresa de transporte de negociaciones Santa Anita, quien va a dar a conocer la indignación que tienen los accionistas, los trabajadores, las familias de gente que ha invertido. ¿Qué ha llevado a que ustedes ya, exploten dentro de esta junta de accionistas, Fernando? Bueno, gracias, Gregorio. Mire, en nombre de la empresa Transporte de Negociaciones Santa Anita, los accionistas, los trabajadores, ¿verdad? Le digo que nosotros estamos muy indignados. Esta intromisión que ha generado el árbitro del Centro de Conciliación nos ha generado muchas pérdidas. Nosotros como empresa, los accionistas, hemos adquirido vehículos 0 kilómetros a gas. Estos vehículos prácticamente en algunos casos no pueden ni trabajar. Nos han generado muchos gastos. Esta indignación que tú das a conocer en tus declaraciones conlleva a algo que me he enterado. ¿Ustedes están dispuestos a hacer una marcha ante el registro público para reclamarle contra este mal árbitro? Por supuesto. En este momento ya la indignación es tan grande que ya se están tomando decisiones para hacer una marcha de registros públicos y reclamar. Porque no es justo que nos perjudiquen de esta manera. No es justo que estén coludidos árbitros del Centro de Conciliación, registradores y personas que nos crean tanto daño a una empresa, que estamos saliendo adelante poco a poco con tanto esfuerzo, con tanta inversión. En nombre de los accionistas y trabajadores, le digo a los señores de registros públicos que por favor atiendan nuestro pedido. Por favor, a los señores del Poder Judicial. Hay procesos que tenemos contra estas personas, porque son delincuentes. Y no es justo que estos señores sigan perjudicando, no solo a nosotros. También me he enterado que a otras empresas ha ocurrido lo mismo. La indignación que puede haber en una persona cuando tratan de quitarle su fuente de trabajo y sus bienes. Porque no se trata simplemente de la intromisión de un árbitro. Ese árbitro está reconocido y apoyado por la SUNAR. Para que él pueda hacer lo que está haciendo y perjudicando los intereses de empresarios, tiene que ser conocido de algún registrador o a lo mejor de varios registradores. Y esto, tenga la plena seguridad, como lo ha pedido Hugo y como lo pide Fernando, va a contar siempre con el apoyo de Ciudad y Transportes para poder apoyar a esta empresa para que esos esfuerzos, no solamente los accionistas, de las familias que dependen de estos hombres de bien que quieren mejorar la calidad de servicio, se vean perjudicados por acciones delincuenciales que suponemos no deben tener para nada el apoyo de registros públicos. Vamos con las declaraciones del doctor Enrique Montoya. Ciudades y Transporte del Perú es un programa que tiene por característica hacer entrevistas, realizar denuncias, buscar educación vial, dar a conocer hechos que suceden en la ciudad para beneficio de la misma o algo que también perjudique a los peatones, a los usuarios, a los mismos conductores, a los mismos empresarios. Y ha pasado tanto tiempo y a través de este tiempo hemos conocido a profesionales que luego de cumplir funciones públicas pasan
a la función privada. Y uno de ellos es casualmente el doctor Enrique Montoya. ¿Quién no lo conoce a Enrique Montoya? Él entra al campo privado. Él va a ser asesor de muchos de nosotros y es bueno que lo conozcan a través de una entrevista el por qué la decisión de ir a lo privado, que al final es una decisión de él. Entonces yo quiero comenzar con una pregunta que por el tiempo y la experiencia que él ha tenido en la administración pública debe responder frente a lo que está sucediendo actualmente en la ciudad de Lima. Doctor, ¿qué falta? Sea en la legislación, sea en la actitud de los personajes que intervienen en un hecho, ¿qué falta para arreglar las cosas de una manera real en la solución de los problemas de transporte urbano? Un ejemplo, usted ha trabajado en el transporte urbano, ¿no? Luego ha pasado a otras instancias, pero porque usted ve que tantos años ha trabajado que de mejora no hay nada. ¿Qué es lo que falta? ¿Por qué no se cumplen las promesas que hacemos los empresarios y que también hacen las autoridades para dotar de un servicio de calidad a la población de Lima? Buenos días, señor Eduardo Torres, gracias por la invitación. Bueno, la pregunta es bastante compleja porque tiene muchas aristas. Una de las aristas es, por ejemplo, la profusa legislación que existe con respecto al transporte. Si nosotros, por ejemplo, revisamos la Ley General de Transporte y las distintas normas hasta llegar a las ordenanzas regionales y municipales, encontramos que hay muchas autoridades que intervienen en la supervisación y fiscalización del transporte e incluso cuando hablamos en los campos regionales de su reglamentación. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces las normas que se dan se colisionan unas con otras o que las normas que se dan no están totalmente claras y entonces estas se empiezan a regular por intermedio de reglamentos, por intermedio de directivas, normas que la mayoría de transportistas no conocen. Entonces, por lo tanto, esto genera una situación de que el transportista siente que la autoridad dificulta su labor, dificulta su actividad económica, dificulta su estabilidad laboral y por lo tanto entonces no encuentra la cohesión entre la autoridad y el transportista. Por otro lado, tenemos, como usted decía hace un momento, que hay un tema de aptitud. Yo, en todos los años que he trabajado, siempre he sentido que la relación que existe entre el transportista y la autoridad es una relación de colisión. O sea, mientras que el transportista siente que la autoridad no le está dando las facilidades para trabajar, la autoridad siente que el transportista siempre quiere buscar atajos para no cumplir con las normas y poder estar prestando el servicio sin cumplir la normatividad. Estos dos temas son muy importantes. ¿Qué se podría recomendar? Primero se podría recomendar, por ejemplo, de que se instituya una comisión que genere un texto único de normatividad para que todo esto quede definido, una autoridad que pueda establecer las competencias que existan. Ciertamente que es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones tiene esta potestad, pero al momento de que se generan los problemas, el Ministerio no encuentra la normatividad específica para poder trabajar estos temas. Entonces, para mí es un tema, estos dos temas son muy importantes. En cuanto al tema de la Municipalidad de Lima, del transporte urbano en Lima, como usted señalaba hace un momento, no se ven mejoras. Y no se ven mejoras porque tenemos un tema muy importante, no tenemos cómo establecer cuál es la oferta y la demanda que existe en el transporte, qué se necesita para transportar a los limeños. Por ejemplo, encontramos que el Corredor Azul es una idea de establecer correcciones en el sistema, pero también nos damos cuenta al momento de su aplicación que no se han tenido las informaciones necesarias para poderlo, para que tenga un buen desarrollo, ¿no? Por ejemplo, no existen aún las alimentadoras, ¿no? Y definitivamente deberían existir y no las personas no están entendiendo cómo usarla. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la autoridad no tuvo la información porque el sistema de transportes es tan desordenado que no se tienen definitivamente información estadística exacta para poder ver este tema, ¿no? Ahora, en todo esto que le estoy diciendo, vemos el problema también de la colisión que hay con las autoridades del Callao.
Y ese es un tema que también resulta preocupante porque no va a poder establecerse un transporte de Lima totalmente separado del Callao y viceversa. Tienen que ser las autoridades las que se pongan de acuerdo para poder establecer un buen sistema, o en todo caso, que como ya en algún momento se habló, que exista una autoridad única del transporte Lima y Callao que pueda establecer toda una red de transporte que pueda servir a los ciudadanos de las dos regiones, ¿no? Nunca tomes y manejes. Cambiemos de actitud. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Perú. Progreso para todos.